muchísimas gracias, Paloma, y muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde. Quiero agradecer muy sentidamente a la organización del Congreso el que me hayan invitado a dar esta mesa redonda, o esta ponencia dentro de esta mesa redonda, ¿no? Lo he comentado con algunos compañeros y lo primero que quería es hacer algunas aclaraciones, ¿no? Yo no soy experto en Edith Stein. Si han visto como ha leído Paloma, mi currículum, no soy experto en Edith Stein. Soy solamente una persona, un formador que llevo más de 15 años en el campo de la formación de educadores y que ha sido cautivado por el pensamiento de Edith Stein realmente desde el último año. En el grupo de investigación que tenemos en mi universidad, que está basado en persona y educación, se propuso especializarnos cada uno en un filósofo de la educación, y yo escogí Edith Stein el año pasado. Siempre atraído por su figura, pero sinceramente esa atracción se ha vuelto ya realmente algo que me ha conmovido, porque como educador de educadores o como formador de formadores me he visto interpelado muchísimo por su pensamiento. Entonces, permítanme que esta ponencia pequeñita no sea de carácter teórico, filosófico, sino que sea desde un punto de vista práctico, tratando de mostrar un itinerario formativo que, desde mi punto de vista, se puede sacar del pensamiento de Edith Stein. Aclarado esto, bueno, pues sinceramente pensarán ustedes que hace entonces una persona que apenas lleva un año estudiando a Edith Stein, ¿no?, en un congreso internacional. Se lo tendremos que preguntar al señor, porque yo tampoco lo entiendo, ¿no? Sinceramente, pues es algo que siento pues un peso, ¿no?, el poder estar a la altura. Pero ayer cuando me puse a trabajar en la noche, al llegar a Ávila, me puse a trabajar en el ordenador, cogí la wifi y vi que la clave era "nada te turbe". Entonces dije, tranquilo, ¿eh? Muy bien. Bien, yo creo que como una pequeña introducción, si me van a permitir, yo creo que los momentos educativos en los que estamos ahora, Benedicto XVI los denominaba de emergencia educativa, es decir, una situación grave, una situación que tiene necesidad de remedios urgentes. En esta situación yo creo que Edith Stein es de plena actualidad. O sea, hacer práctica y hacer realidad en la educación católica y en la formación del profesorado el pensamiento de Edith Stein, yo creo que es un reto importante. Son momentos en los que no estamos, como decía ella, para construir castillos en el aire. Esta mañana, precisamente, la directora del colegio, de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, decía, en tiempos de vacilaciones no se puede vacilar, porque si no contagiamos, ¿no? Entonces yo creo que realmente Edith Stein, en su pensamiento, si lo queremos llevar a la práctica, hace remover realmente los cimientos de lo que es actualmente la educación católica y lo que es realmente la formación del profesorado. Hace una apuesta muy grande. Entonces, me van a permitir que esta conferencia, o esta pequeña ponencia, voy a empezar un poco hablando de la gran consideración que yo creo que es el punto de partida de Edith Stein, que ella tenía por el profesorado en su vida. Vamos a hablar de la importancia de la vocación del maestro y del tratamiento que a esa vocación se le da en nuestros centros de formación. Realmente somos conscientes de la importancia de la vocación docente de nuestros alumnos, la tratamos, la hablamos, la discernimos junto a ellos. Sabemos el papel preponderante que para Edith Stein tenía el tema de la vocación. Y luego, a partir de ahí, a partir de esa semilla que es la vocación del maestro, iremos desglosando ese itinerario formativo que podemos estructurar en torno a ese proceso educativo que ella hacía. Primero la persona, en la educación
entra el elemento personal, que es el más importante, educador y educando, y por lo tanto la necesidad de una formación antropológica, de una formación en la individualidad de la persona, que seamos capaces y sean capaces nuestros alumnos, futuros maestros, de captar la individualidad de sus futuros alumnos, y una formación de carácter psicológico muy específica, que es la que Edith Stein propone. Una vez que pasamos de la persona, vamos a ver cuál es la finalidad educativa, el para qué, y de ahí la importancia de una filosofía de la educación, que en muchos centros educativos, en muchos másteres de educación, como el que yo coordino, se está dejando de lado. Es decir, el alumno no tiene en ningún momento, al menos en el máster que yo coordino, sí, en clases muy concretas, pero no hay una formación filosófica del para qué se educa. Una vez que ya tenemos a persona, el fin, vamos al proceso, ¿no? El proceso educativo, la formación pedagógica muy concreta, que hoy en día, como saben ustedes, sé que me dirijo a muchos de vosotros, o de ustedes, que estamos todos inmersos en el mundo educativo, ¿no? Muchos son profesores en distintos niveles, otros también trabajan, me consta, en centros de formación del profesorado y muchos en las universidades. Bueno, pues la importancia, por lo tanto, de esa formación pedagógica. Y entonces hemos visto en ese panorama en el que todos estamos metidos, cómo hoy se incide mucho en el mundo educativo en trabajos, en metodologías, en medios, en aprendizaje de idiomas, en aprendizaje por competencias, como nos decían también esta mañana, y qué poco se nos dice el para qué educamos, qué poco se nos dice en qué consiste realmente educar, cómo formar una persona. Seguimos con la estructura, la importancia de la formación teológica. ¿Damos formación teológica a nuestros alumnos? Edith Stein decía que la pedagogía no puede desligarse de la teología. En nuestras escuelas de magisterios, yo trabajo en una escuela, en un centro de formación católico, damos teología. En el grado de educación, modestamente, yo soy profesor de una asignatura que se llama Religión, Cultura y Valores, pero para mí es un reto que esa formación teológica sea realmente profunda, porque es la base de la educación. Edith Stein decía, a cada corriente ética le corresponde una determinada pedagogía. El cristianismo, como una corriente más que ética, religiosa y trascendente, va dirigido a la salvación de los niños. O sea, Edith Stein en ese sentido no tiene ningún tipo de complejo al decirlo. O sea, la finalidad del ser humano, ¿cuál es? ¿No? La salvación eterna, la unión con Dios, el cumplir en esta vida la voluntad de Dios. Y eso no se oye en nuestros centros educativos. A veces se oye, bueno, la empleabilidad, el contribuir a la Agenda 2030, que hemos visto ahora algún cartel, cosas de estas, pero realmente el fin último se trata. Entonces, como digo, Edith Stein propone una apuesta grande, unir a lo grande, a lo profundo. Y eso es lo que a mí como profesor como dicen, sé que aquí hay personas de México, me ha movido el tapete, ¿no? Se dice en México. Bien, por último, la formación social, que no me voy a entretener mucho porque la profesora Eva nos va a hablar precisamente de esa relación que Edith Stein hacía de la necesidad de formar para la comunidad. Y luego la importancia de las prácticas. Me consta que aquí tenemos a compañeros y compañeras que trabajan en la formación práctica de los alumnos de magisterio. Pues también sobre eso Edith Stein dice alguna cosa, ¿no? Bien, pues vamos muy rápidamente, porque no me da mucho tiempo, a contar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, les he dicho la alta consideración que Edith Stein tenía del educador. Desde pequeñita, saben que Edith Stein quedó huérfana de padre muy temprano, con apenas 2 años. La educación familiar la recibió sobre todo de su madre. Pertenecía a una familia muy unida, una familia extensa de tíos, de primos, etc. Pero su madre les inculcó, a pesar de que no era precisamente una mujer de talante intelectual, un respeto impresionante hacia el maestro. No permitía ninguna falta de respeto hacia ellos. Incluso les pedía que les llamaran doctora.
Hay una anécdota que cuenta ella que en un momento, durante su formación primaria o secundaria, se encontró delante en el aula a un profesor que evidentemente, de forma manifiesta, buscaba ser alabado por sus alumnos, buscaba el ser, pues la buena fama. Y ella, que años después, cuando escribe su autobiografía, reflexiona y dice: ¿cuánto mal puede hacer una persona que busca en la docencia su propio bien y no el bien de los alumnos, ¿no? El maestro tiene que ser un servidor de la humanidad. Ella tenía, como saben, una especial idea de que la vocación de una persona está pretrazada dentro de ella. Y la vocación es una semilla que todos tenemos dentro y que luego se desarrolla. Y no consentía, en unas vacaciones, fueron su hermana Erna y ella, que era 2 años mayor que ella, a casa de un tío, de un familiar. Su tío era médico, Erna parecía que también se iba para la medicina, pero el tío David, le quiso influir mucho para que diera clases, para que hiciera medicina, ¿no? Y Edith Stein se rebelaba ante eso: no le insistáis, no le presione, ¿no? Luego Erna acabó siendo médico, pero se tranquilizó Edith porque realmente era su verdadera vocación. Pero ella no consentía en que se impusiera, ¿no? La vocación tiene que estar pretrazada. Bien, luego en su experiencia universitaria ella siempre ha echado de menos la formación pedagógica. De hecho, formó parte de los grupos pedagógicos y ya como formadora, como universitaria, en su autobiografía ella cuenta cómo le llamaba la atención que sus compañeros no se despreocuparan precisamente de las cuestiones sociales, que es lo que tiene que estar vivo en la universidad, y que únicamente consideraran su vocación o sus estudios universitarios como una forma, ella decía, de ganar el pesebre, ¿no? de ganarse la vida. Lógicamente, esto con relación a la formación del maestro es mucho más. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es la vocación. ¿Qué consideración tenía ella por la vocación? Toda profesión, pero especialmente la vocación del maestro, debe tener un ethos. La vocación ya está pretrazada, como decía antes. Y para Edith Stein, el maestro tiene que tener desde el inicio de su juventud esas muestras, ¿no? esa tendencia a la formación del otro, a estar a gusto en compañía de los jóvenes, de los niños, a querer enseñar, a ser o a tener la capacidad de servicio, de donarse, tener paciencia. Es decir, tiene que tener una semilla interior a partir de la cual se va a construir. La primera propuesta que modestamente quisiera hacer precisamente es reflexionar. Esto lo estamos tratando en nuestros centros de formación. Realmente discernimos la vocación de nuestros alumnos. Les hacemos saber la altura de la vocación a la que han sido llamados. A veces llegan, todos lo sabemos y hemos trabajado con jóvenes que quieren ser maestros, muchas veces con una idea un poco superficial de lo que significa ser maestro, creen que pueden ser maestros y van tirando por el grado, ¿no? Nuestra misión es precisamente sacudirles, hacerles ver la altura de la vocación a la que han sido llamados. Y para eso es necesario, desde luego, el contacto y el trato personal, el trato individualizado, que era lo que ella también proponía en la educación. Bien, por lo tanto, la primera propuesta de itinerario es precisamente trabajar el tema de la vocación dentro de nuestro proceso formativo, que se hable de la vocación docente, que incluso discernamos con ellos si ahí tienen vocación o no, que profundicemos en las semillas que ellos llevan dentro, y para eso es necesario la tutoría personal, el trato personalizado. Perdónenme un poco más rápido porque no me va a dar tiempo. En segundo lugar, vamos con la formación antropológica. Si no si no hay una concepción de la persona detrás de la pedagogía, estamos condenados, decía ella, a construir castillos en el aire. Lógicamente, la alta consideración que ella tenía a la persona. Y hoy, en nuestra educación, ¿dónde queda la persona? Estamos en unos momentos que los papas últimos, tanto Benedicto XVI, Juan Pablo II, Papa Francisco, hablan de crisis antropológica. En el fondo de todas las crisis está la crisis del hombre, el concepto de hombre. Y en la educación tenemos que tener una concepción muy clara del hombre. Pero es que Edith Stein
propone, lógicamente, como ustedes saben, esa concepción metafísica cristiana de la persona, creada a imagen de Dios, creada por Dios, con una vocación sobrenatural. Y la educación tiene que estar al servicio de esa vocación sobrenatural. Y esto, repito, y yo me pongo, y permítanme que en vez de decirles a lo mejor ideas, les plantee preguntas. Pero ¿lo estamos tratando en nuestras escuelas? Edith Stein proponía el complementar la formación antropológica filosófica con la antropología teológica. Damos teología o antropología teológica en nuestros centros. Proponer esta formación o este ideal de personas sin titubeos, porque no estamos para ello, yo creo que es una misión de nuestras escuelas católicas, pero de todas las escuelas de magisterio, ¿no? En tercer lugar, la formación individualizada. Edith Stein decía, no basta simplemente con conocer a la persona en general, es que cada persona es única, original. El maestro tiene que ser formado en captar la individualidad de esa persona, el alma de esa persona. Edith Stein, precisamente, creo que hay profesores que de esto pueden hablar muchísimo mejor que yo, la individualidad del ser humano no viene solamente de su corporeidad, sino viene, precisamente, la individualidad humana propiamente es del alma, no hay dos almas iguales. Captar la esencia de su alma, pensar en lo que para él, para lo que ha nacido, para lo que ha sido llamado. El tema de la vocación del alumno, ¿de esto se tratan en las escuelas de magisterio? Claro, eso implica formar al alumno en una serie de habilidades, hoy dirían competencias, que van mucho más allá de lo teórico, el dar confianza al alumno. A veces, y eso supone para muchos caracteres el dominio de sí mismo. ¿Estamos haciendo de nuestras escuelas de magisterio realmente una forja interior? Una persona que tiene tendencia a la ira tendrá que dominarse para ser profesor. Una persona que piensa en sí mismo solamente, o como aquel profesor del que ella poco se apartaba, ¿no? Esa figura del profesor que busca simplemente su propio aplauso. Aquella persona que tenga tendencia a eso tendrá que formar su carácter, tendrá que crear una persona que sea tal vez demasiado introvertida. Ella lo era, secretum meum mihi decía, ¿no? Y sin embargo, sus propias alumnas, y de esto me consta que hay personas aquí presentes que saben mucho más, sus propias alumnas en Espira hablaban precisamente del trato tan especial que ella tenía. Captar la individualidad, por lo tanto, trabajar en la empatía, el tema de su tesis doctoral. De esto lo estamos formando a nuestros alumnos, va más allá de la formación teórica. O sea, debe ser, permítame que utilice esta expresión, pero casi como un seminario pedagógico, igual que un seminario en una diócesis, es el lugar donde se preparan sacerdotes, que es una misión altísima. La misión del maestro es altísima. ¿Estamos a la altura de la formación que le estamos dando? Bien, en tercer lugar, la formación psicológica, que ella proponía como una formación, una psicología en su esencia, según el término de lo que significa psicología, un estudio del alma. A partir de la psicología, conocer el alma de la persona. Pero a la vez le hacía estar presente o la hacía estar actualizada en las corrientes psicológicas. Me consta que en todas las titulaciones de magisterio y de educación están presentes la formación psicológica, pero que realmente esté al servicio del conocimiento del alma y de la individualidad de una persona. Es curioso como en tiempos como los que ahora vivimos, ¿no? Tiempos de mucho vacío existencial, seguramente todos tendrán una experiencia, pero en educación lo vemos, y lo vemos también en los centros de secundaria. Personas con mucho vacío, jóvenes adolescentes, el aumento de suicidios entre adolescentes, que es pavoroso, las secuelas que ha tenido el COVID en la psicología de muchos adolescentes. Esa formación psicológica tiene que estar al servicio profesional. O sea, el maestro, Edith Stein también decía, sí es una vocación, pero también un profesional. Y formado, por lo tanto, de forma excelente. Me ha gustado esta mañana, creo que la profesora que ha dado la ponencia principal decía, el maestro tiene que ser de un perfil, creo que decía algo así como excelente, en el plano profesional.
Bien, pues esa es un poco la formación, la formación que ella proponía, ¿no? Seguimos, en cuarto lugar, sería la formación precisamente en filosofía de la educación, el para qué educamos y sobre qué es educar, hacernos la pregunta, reflexionar, filosofar sobre la educación, pensar cómo educamos. Yo creo que esa es la gran invitación de Edith Stein ahora. Que pensemos, que repensemos, de hecho es el título del Congreso, repensar la educación católica que estamos dando. Pararnos. Estamos, los que trabajamos en la universidad, hasta arriba de gestión, de clases, de informes, he visto que la plataforma que utilizan aquí también es Blackboard, de 1000 cosas. Pero, ¿para qué? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta que hoy Edith Stein nos hace a todos como educadores católicos. Y en esa formación también dar espacio a la ética. ¿Qué formación ética tienen nuestros? Decía Edith Stein que toda ética tiene una pedagogía correspondiente. La ética cristiana y la religión cristiana tienen su ética, su pedagogía correspondiente. El para qué educamos es estar al servicio de la vocación sobrenatural de nuestros alumnos. Y, por lo tanto, repensar. Ahora, en unos meses, en el mes de febrero, va a haber un congreso en la Conferencia Episcopal Española precisamente sobre la educación católica. No me ha dado tiempo a ver si Edith Stein va a estar presente, pero yo se lo voy a encomendar a ella, porque creo que tiene mucho que decir, ¿no? Bien, por último, ya terminando, porque formación pedagógica, ¿cómo educar? Ella decía que toda formación es autoformación. La formación es desde dentro. Solo Dios es el verdadero educador. Y por lo tanto el maestro tiene que ser consciente de que su papel es plenamente secundario. Aquí se nota la influencia de San Agustín en De Magistro y del correspondiente comentario de Santo Tomás, ¿no? Bien, pararnos a eso, al cómo educar, a proporcionarle al alumno materiales para que él, esos materiales externos, para que él en su interior asimile. Hoy todo es hacer cosas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, competencias, hacer. Cuando es todo y en esta época súper conectada, como decía Francesc Torralba, ¿no? Que decía, en esta época conectada, ¿cómo vamos a vivir desde la interioridad, ¿no? La importancia de la interioridad. Bien, voy terminando, formación teológica. Formación teológica que, más allá de aprender doctrina o dogma, es formación espiritual también, porque el acto educativo es un acto espiritual, el encuentro personal de dos personas. Y si está al servicio de la vocación sobrenatural y es Dios el educador, el maestro tiene que conocer la acción de Dios. No me extraña que Edith Stein haya terminado siendo carmelita, ¿no? Con una madre como Santa Teresa de Ávila o un padre como San Juan de la Cruz. Cómo Dios actúa en el seno de la persona, en el interior de la persona, cómo toca su alma. O sea, es más, Edith Stein decía, el maestro tiene que ser, maestro católico, alguien de la élite de la Iglesia, élite de la Iglesia. ¿Son nuestros alumnos realmente? ¿Los estamos formando así? Entonces, hablaba también de la importancia de la Eucaristía. Hablando con algunos compañeros, hablábamos precisamente cómo en los centros católicos, a veces, por cuestiones de muchas órdenes religiosas, han tenido que ir dejando en manos de seglares, y es una puerta abierta para todo tipo de ideologías. Y se ha descuidado lo más esencial. Por ejemplo, la vida eucarística. Ella tiene una ponencia sobre la educación eucarística, transformadora. Si es Dios el educador, en nuestros centros se practica la vida sacramental. El poder transformador interior de la cruz, San Juan de la Cruz, ¿no? En nuestros alumnos, la idea que tienen de la cruz es otra, ¿no? Pero les hablamos o sea, tienen que ser también élite espiritual. Tienen que ser maestros también en la vida espiritual. Y voy terminando, ¿no? Me parece que tengo que ir terminando. Le quedan 5 minutos todavía. Bueno, 5 minutos. En 5 minutos se perdió Waterloo, o sea que me da tiempo. Bien, también propone Edith Stein, pero voy a ser muy breve, formación social. En un momento tan individualista como el que estamos viviendo, la importancia de crear vínculos.
pero no voy a ir aquí. Voy a aprovechar los otros 5 minutos porque sé que la profesora Eva va a tratar el tema. Edith Stein también se plantea el tema de la formación universitaria. Yo les digo a mis alumnos de secundaria, ustedes empezaron a formar el día que empezaron sus estudios de grado en la universidad. Porque el maestro de secundaria, sobre todo, que tiene formación universitaria en la especialidad suya, tiene que tener mucho rigor. Y ella decía, el maestro tiene que tener formación universitaria, claro que sí. Tiene que ser riguroso. Y además, si la tiene, educa solo, decía, porque esa predisposición a comunicar y a dominar lo que sabe es la mejor forma de educar, ¿no? Pero ella se preguntaba, formación pedagógica en un momento en Alemania en el que se estaban planteando formación pedagógica o formación universitaria. Y ella decía, lo importante no es ni una ni otra, lo importante es tener vocación. Y decía, es importante la combinación de ambas. La formación universitaria al maestro le va a dar rigor, pero no puede quedarse ahí. Sin embargo, si está muy especializado, pueden centrar toda su formación en un foco y va a dejar de ver la unidad del saber. Por lo tanto, y en esto es plenamente actual, Benedicto XVI dice lo mismo, Juan Pablo II decía, la importancia de la unidad del saber, de la unidad del conocimiento, hacer que el alumno, y el informe de LORS de la UNESCO, en el año 95 también lo decía, situar el conocimiento dentro del campo del saber. Y el maestro, por lo tanto, tiene que ser un hombre que domine el conocimiento general, a nivel general, y que sepa situar su conocimiento concreto. Esta mañana hablábamos con un compañero precisamente de lo de las estanterías, de poner cada conocimiento en su estantería correspondiente. Y por último, ya termino, de verdad, formación práctica. Dice Edith Stein, y la formación práctica del profesorado. El conocimiento se completa con la práctica, con hacer cosas. Pero previamente hay una teoría. Con poner en práctica lo que lleva dentro, pero antes hay un trabajo interior. Y en las prácticas el futuro profesor tiene que saber decidir, tiene que saber observar a sus alumnos, tiene que, desde luego, enseñar, saber dar clases, tiene que tener contacto personal, tutoría con los alumnos, saber llegar al alma de ellos, todo el plan y el itinerario que hemos descrito hasta ahora, tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Y ya como conclusión, permítanme que tal vez termine como he comenzado, ¿no? No son tiempos como para andar vacilando, ¿no? Yo creo que Edith Stein nos pide una renovación muy profunda de renovar la educación católica, de repensar la educación católica y ponerla en práctica, que congresos como este sirvan precisamente para eso. Pero yo creo que, permítanme la modestia, ¿no? Son muchos años trabajando en el mundo educativo y para mí ha sido, como inexperto lo digo, un baño de agua fresca, de luz, el leer a esta mujer y darme cuenta de lo que poner en práctica lo que ella propone puede suscitar y puede hacer muchísimo bien. Y realmente podemos influir muchísimo en el cambio de rumbo de este momento de cambios, de este cambio de época, como dice Francisco, si educamos como Edith Stein nos pide. Nada más. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alfonso Martínez Carbonell. Desde luego, una ponencia y un tema del que podríamos estar hablando horas y horas. Antes se me ha olvidado comentar, perdonen, se darán las 2 ponencias consecutivas. Si tienen cualquier pregunta que quieran hacer, en la carpeta que se les ha dado al iniciar el congreso tienen unos folios y un bolígrafo. Por favor, apúntenlas y me las pasarán para luego, la última media hora, tener un poquito de, bueno, pues de conversación y de discusión entre todos. Muchas gracias. Ahora pasa a exponer la doctora Eva Pamela Reyes Gacitúa, perteneciente a la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile. Es doctora en Teología por la Universidad Católica de Chile. Es miembro, además, también del Centro de Estudios Interdisciplinares de Edith Stein en Santiago de Chile y actualmente es académica e investigadora en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile. Profesora, cuando quiera.
Muchísimas gracias por su atención y también por la hospitalidad de la escucha. Mi ponencia se titula Edith Stein y Educación Ciudadana, pensar el vínculo comunitario y social. Introducción. El ambiente político de los años 20 estuvo convulsionado por la Primera Guerra Mundial y la caída de la monarquía alemana. Tras la abdicación del Kaiser Guillermo II, se promulga una nueva constitución en 1919 que establece la presidencia y el parlamento. Con ello se inicia la República de Weimar y la democracia parlamentaria. Se trata de un periodo democrático, pero de gran inestabilidad política, social y económica, que más tarde provoca el ascenso de Hitler y el Partido Nacional Socialista. Para entonces, en 1919, Edith Stein se encuentra terminando la redacción de Individuo y Comunidad, publicado en el tomo quinto del anuario de Husserl del 22. En 1920 había comenzado ya a escribir un tratado sobre el Estado entre los meses de octubre a diciembre. El texto, tal cual se conoce hoy, Una investigación sobre el Estado, se imprime en el 1924 y pasa a formar parte del primer estudio filosófico del volumen 7 del Anuario Filosófico de la Escuela Fenomenológica de Mundo Husserl. Veamos, en Individuo y Comunidad, la filósofa analiza cómo la existencia individual no puede comprenderse sin la pertenencia a la comunidad. Por otra parte, en la obra, Una investigación sobre el Estado, Stein se sumerge en la cuestión misma del Estado y su propósito en la sociedad. En ambos lugares se sumerge o piensa una determinada forma de convivencia en cuya raíz se encuentra el componente comunitario y social. Se trata de una forma de ser, donde la comunidad sin una sociedad es posible, pero no lo es la sociedad sin una comunidad. Allí destaca los contenidos de sentido, tales como el vivenciar individual y la vida espiritual en la conexión de vivencias de la solidaridad y de la vida en común. Por consiguiente, las reflexiones sobre individuo y sociedad permiten profundizar qué relaciones existen entre el carácter de la sociedad, de las personas que se vinculan a ella y, contrariamente, cuándo dejan de ser vinculantes. Edith Stein examina los vínculos que estructuran la vida comunitaria y dan fuerza a cualquier grupo social. Se trata de formas de vinculación que, aunque se prodigan en la vida comunitaria, tienen su origen en el vivenciar individual. Estas formas de vinculación son la asociación, motivación, la causalidad y la acción de la voluntad. Ahora bien, Stein no se interesa por el ser objetivo de la formación social, sino intenta indagar desde el interior cómo se presenta el yo indiviso, en tanto él mismo y ningún otro, el que a su vez entra en comunión de vida con otros sujetos. A partir de este paisaje surge un principal cuestionamiento. La pregunta es, ¿cómo la soberanía en cuanto a autoconstitución de una gran comunidad más la libertad del individuo se encuentran inseparablemente vinculadas? A este respecto se analizan las ideas asociadas al vínculo comunitario, la vinculación con el pueblo, los vínculos de lealtad, el vínculo causal, los actos vinculantes de sus ciudadanos, lo cual permite entrever a modo de hipótesis de este trabajo que los ejes fundamentales para la vida en sociedad se encuentran referidos a la composición vinculante de individuo y comunidad. Por ende, el objetivo de este trabajo es pensar este vínculo comunitario, social, en cuanto elemento constitutivo de la educación ciudadana, cómo influye en la formación de una comunidad y en la vida de los mismos ciudadanos. Este trazado se articula desde una hermenéutica textual de la obra steiniana, principalmente a partir de las obras citadas. La riqueza conceptual de vínculo asegura la relevancia de esta opción, cuyas palabras clave se despliegan en sociedad, comunidad, agrupaciones sociales, masa, individuo, etc. Ideas y conceptos que entregan datos relevantes para situar, discutir y comprender los principales aspectos de una educación ciudadana vigente para nuestro siglo. Primera parte. Pensar la vida individual y la vida comunitaria. En la primera obra señalada, Individuo y Comunidad, Edith Stein explora la estructura y la esencia de la vida individual y comunitaria.
Su interés se centra en indagar desde el interior cómo se experimenta y cómo se presenta el yo indiviso, es decir, el yo puro, en tanto él mismo y ningún otro, el que a su vez entra en comunión de vida con otros sujetos. Examina cómo ese yo, en su condición de único y de insuprimible soledad, entra en una comunión de vida con otros sujetos, cómo el sujeto individual se integra en una entidad o comunidad más grande que va más allá de su propia individualidad. También se interesa cómo en el contexto de esta comunidad de individuos se generan experiencias compartidas que trascienden aquellas experiencias puramente individuales. Aquí la empatía, entendida como conocimiento de la subjetividad ajena, contribuye a indagar cómo se entrelaza el componente comunitario con el de la experiencia del individuo. En palabras de Stein, comillas, lo que nosotros experimentamos no lo experimentamos para nosotros, sino para la universalidad, cuyo tesoro de experiencias ayudamos a constituir. Cierre de comillas. No obstante, la mera suma de estas experiencias individuales no basta para esclarecer cuál es la experiencia comunitaria. Según Stein, para que ésta se acreciente, ha de gobernar un sentido ininterrumpidamente en las vivencias individuales, permitiendo que de ellas surja una estructura unitaria superior. Si existe tal sentido que recorre toda la corriente vivencial de un grupo y la congrega en una unidad, entonces las vivencias que realizan esta totalidad de sentido, unidas por el vínculo de la motivación, proporcionan a la corriente de la vivencia comunitaria el carácter de una conexión única y comprensible. En esta concomitancia, lo vivenciado puede comunicarse y abrir paso hacia aquella comprensión de sentido constituida originalmente. Según Stein, la meta se vislumbra cuando ya no es posible identificar la vivencia del uno o del otro, sino nuestro pensar común. Ahora bien, cada sujeto contribuye con su propio aporte, teniendo en cuenta el patrimonio que recibe y se convierte en el fundamento sobre el que otros continuarán edificando. Bajo esta comprensión, la vivencia comunitaria se encuentra constituida por diversas vivencias individuales que la hace singular y a su vez determina la peculiaridad de tal vivencia. En este análisis, Stein esclarece qué pasa con la conciencia de la comunidad. Pregunta, ¿llega a ser consciente de sí misma en un nosotros? Cierre de pregunta. La filósofa sostiene que el individuo vive, siente, actúa como miembro de la comunidad y en la medida en que lo hace, la comunidad vive, siente y actúa en él y por medio de él. Así todo, pregunta, ¿la conciencia y la reflexión de la comunidad se distinguen de sus miembros? Según Stein, la comunidad llega a ser consciente de sí misma únicamente en nosotros, y esta conciencia comunitaria, que es nuestra, no constituye ninguna conciencia comunitaria supraindividual, a la manera del vivenciar individual. Desde este suelo es posible advertir que la vivencia comunitaria, tanto en su aspecto noético como en su aspecto noemático, está constituida por las diversas vivencias de los individuos participantes. Esta tesis le lleva a formular que no puede haber una conciencia comunitaria independiente, ya que la vida consciente brota del yo individual. Así todo, la vivencia comunitaria no impone las corrientes vivenciales de los individuos participantes. Por ello, la misma vivencia debe considerarse como elemento de esta corriente vivencial individual y de la corriente de las vivencias comunitarias. De modo que lo que el individuo experimenta en cuanto miembro de la comunidad es el material del cual se constituyen tales vivencias comunitarias. Es decir, estas vivencias adquieren un significado colectivo donde las vivencias individuales se conectan y enriquecen mutuamente creando un sentido compartido que va más allá de lo que cada individuo puede experimentar por separado. Estos vastos análisis permiten a la filósofa tener presente la relación entre la vivencia comunitaria con esta vivencia individual, en la que se puede establecer una relación constitutiva y no solo de una mera suma de elementos. Así, la vivencia comunitaria, a modo de una nueva totalidad,
sostiene en una unidad de sentido las vivencias que en ella confluyen, sobrepasando el elemento individual. Por este motivo, para Stein, las experiencias individuales se entrelazan de manera significativa. Ambas se influyen y construyen mutuamente, contribuyendo a la formación de la vivencia comunitaria. Destacamos que estas vivencias individuales dentro de la comunidad no son independientes, sino que interactúan y se relacionan entre sí. Pregunta, ¿y la vida espiritual? Es la pregunta que establece Edith Stein. Para nuestra autora, las conexiones teóricas también se encuentran en terrenos de la vida espiritual y se reafirman cuando cada ser humano cumple el deseo de otra persona, es decir, el deseo ajeno se convierte en motivo de acción, en cuanto afecta internamente. En este sentido, deseo y acción se insertan en la unidad de una conexión de vivencia, existiendo entre los sujetos una solidaridad vivenciada que hace posible una vida común. En esta perspectiva es viable profundizar los anhelos que prevalecen en una comunidad y cuáles quedan desechados. En efecto, Stein estudia el vivenciar individual y se da cuenta que la vida espiritual ha de ser suficientemente intensa para satisfacer las exigencias de lo que ella denomina contenidos de sentido. Asimismo, la vitalidad o el contagio pueden alimentarse de la energía del individuo psíquico, haciendo posible un sentimiento vital comunitario. Esto conduce a la filósofa a explorar temas donde la energía de los individuos es la dinámica de una comunidad. Allí esta energía emocional puede propagarse con entusiasmo y vigor. Los individuos son quienes con su acción espiritual constituyen el mundo de la comunidad y por mediación del sujeto puede establecerse entre ellas un vínculo causal, es decir, como dice Stein, la energía que afluye a mí a partir de la una puedo hacerla llegar a otra, cierre de comillas. Stein ejemplifica, abro comillas, la solidaridad con el soberano puede vincular a los súbditos en una comunidad, cierre de comillas. Si comprendemos bien la solidaridad como un concepto que implica la colaboración, el apoyo y la unión en torno a un objetivo común, los súbditos sentirán solidaridad con su soberano, estando dispuestos a respaldar al gobernante y trabajar en conjunto para el bienestar del país. En efecto, las conexiones teóricas espirituales y las acciones solidarias entre las personas generan una solidaridad vivenciada que permite una vida común más significativa y enriquecedora. Esta solidaridad puede encontrarse en diversos ámbitos de la vida, desde la academia hasta la vida comunitaria, y contribuye a construir relaciones más profundas y una mayor cohesión social. En síntesis, la autora se pregunta por los elementos constitutivos de esta estructura vivencial en cada persona individual, fundamento de las agrupaciones sociales. Por consiguiente, las reflexiones sobre individuo y sociedad permiten profundizar qué relaciones existen entre el carácter de la sociedad, el de las personas que se vinculan a ella, y contrariamente, cuando éstas dejan de ser vinculantes. Veamos ahora el vínculo roto. Para adentrarse en este punto, Stein considera el ejemplo del demagogo, que haciéndose pasar por un hombre social, somete a las personas a sus propios fines. Este modo de tratar a las personas rompe con el vínculo de la solidaridad, ya que la conducta y relaciones están supeditadas a los efectos que desea conseguir. En contraste, el objeto del hombre social es la subjetividad. Esto conlleva conocer la actitud del hombre comunitario, cercano a la interioridad ajena, capaz de advertir lo necesario y a la vez entregarse a ella. El genuino hombre del pueblo es aquel que se coloca al servicio del pueblo, cuya actitud social es un medio para lograr los fines de la comunidad. Cuando este hombre es consciente de esta función, la tarea sobre el pueblo se realiza en vista a dirigirlo rectamente. Stein valora esta actitud cognoscitiva que, en cuanto líder de la comunidad, ha de utilizar racionalmente en todo lo que la vida comunitaria le ofrece. Ahora bien, en la corriente de la vivencia comunitaria se expresa la unidad de vivencias constituidas. En otras palabras, las vivencias individuales se conectan y entrelazan en el contexto de la comunidad, lo que contribuye a una sensación de unidad y de solidaridad entre sus miembros. Sin embargo, estas pueden mostrar espacios vacíos, es decir, que la vida de la comunidad se paralice por completo en algunos lugares, vale decir, comillas, que durante algún tiempo ninguno de los individuos que pertenecen a ella viva como miembro de la comunidad, cierre comillas.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, por diversas razones, conflictos internos, falta de interés, circunstancias, entre otros. Para la filósofa, si la vida de la comunidad comienza de nuevo, esa vida no aparece desde un nuevo comienzo, sino que reanuda el hilo de lo antiguo, pues ésta se ha mantenido en reposo. Y esto se debe a que la comunidad tiene una historia, un sentido de identidad y una base de experiencias previas que influyen en esta dinámica. En este sentido, es relevante examinar cuáles son las vinculaciones que retornan a la vida comunitaria, por cuanto este vínculo cohesiona socialmente y permite enfrentar desafíos contemporáneos en pos de un bienestar compartido. Formas de vinculación. Hemos mencionado que Stein no se interesa por el ser objetivo de la formación social, es decir, cómo se da ante nuestros ojos, sino ella indaga desde el interior cómo lo experimentamos y cómo se presenta el yo indiviso, es decir, ese yo puro, en tanto el mismo y ningún otro, el que a su vez entra en comunión de vida con otros sujetos. Este sujeto supraindividual, con su propia corriente de vivencias supraindividuales, hace referencia al sujeto de vivencias de conciencia o la unidad de la corriente de conciencia en la que se enlazan diversas vivencias actuales, pasadas y futuras. En efecto, la comunidad no posee una corriente de vivencias de conciencia. La constitución de la conciencia comunitaria se da solo en el yo puro y la conciencia de la comunidad se vive en el individuo. En esta perspectiva, Stein examina aquellos vínculos que estructuran la vida comunitaria y dan fuerza a cualquier grupo social. Se trata de formas de vinculación que, aunque se prodigan en la vida comunitaria, tienen su origen en este vivenciar individual. Estas formas de vinculación son la asociación, motivación, causalidad y la acción de la voluntad. Veamos, asociación por contacto se ubica en la cuestión de saber en qué consiste y cómo nace de los elementos de la unidad de la corriente. La filósofa se aleja de aquella comprensión que afirma que las vivencias comunitarias tienen un origen común y tales vivencias deban su origen a un solo impulso generador. Tal origen común no existe en la vivencia comunitaria, ella lo afirma de esa manera. Lo que hay son vivencias de diversa índole que forman una corriente individual generando mociones vitales distintas que no se funden entre sí. Stein piensa en individuos completamente disímiles que cooperan, por ejemplo, en la constitución de una vivencia o de otra. Por ahora, tal indagación consolida la comprensión de que la vida generante de la corriente de la conciencia no es asunto de la comunidad, sino de los individuos que la constituyen. Ahora bien, la motivación dice relaciona la vinculación de las vivencias en virtud de su contenido de sentido. De este modo, Stein comprende que si una conexión de sentido requiere para su realización a un grupo de individuos, entonces su correlativo es una estructura motivacional que no pertenece a tal o cual corriente de vivencias individuales, sino a la del grupo. En este caso, un sentido recorre ininterrumpidamente la corriente vivencial de un grupo congregándola en una unidad. Entonces está ante conexiones de vivencias que desempeñan un papel para que se forme la comunidad. Para la filósofa, tales vivencias unidas por el vínculo de la motivación proporcionan a la corriente de la vivencia comunitaria el carácter de una conexión única y comprensible. Entonces, tal movimiento puede generar una comprensión recíproca entre las personas, dando origen a un pensar común. Por otra parte, la causalidad en relación a la vida comunitaria no se entiende en torno a la suma de vivencias y de efectos particulares. Para la reflexión steiniana, esta se alza a partir de ellos y sobre ellos como algo nuevo y específico. En este sentido, para Stein, comillas, el sentimiento vital del individuo que pertenece a la comunidad puede ser totalmente diverso del sentimiento vital de la comunidad en el cual participa, cierre de comillas. Por ejemplo, el caso de un individuo lleno de energía perteneciente a un grupo moribundo. Para Stein, ambos sentimientos no viven yuxtapuestos ni separados, solo que uno de ellos es el que predomina en la medida en que se encuentra entregado, sea su vida personal o comunitaria. Ahora bien, tal escisión no es posible en cuanto el individuo vive de manera indivisa como miembro de la comunidad. En cuanto a la acción de la voluntad, la filósofa piensa cómo se experimenta la vivencia comunitaria unitaria. Al respecto, sostiene que ante el surgimiento de una actitud comunitaria de la voluntad y de la acción carece de importancia el que todos hagan lo mismo o realicen diversas acciones parciales.
pues si falta la energía de un individuo, esta deficiencia es suplida por la energía comunitaria, mientras no se quebrante la unidad de la acción de la voluntad. Bien, ahora voy a avanzar a la segunda parte, que ya es la última, con 3 subtítulos. Primero, el Estado, forma de la sociedad, la segunda obra. Edith Stein aquí examina la estructura del Estado y para ello se sirve de un método que le permite explorar diversas formas de convivencia que hacen posible la sociedad. Al respecto señala que las comunidades se diferencian por el número de individuos que las componen y de esta manera las comunidades pequeñas se encuentran englobadas en otras más grandes cuya influencia no altera su forma familiar o vínculos de amistad. Por otra parte, vislumbra la comunidad universal que reúne a los individuos espirituales, integrando comunidades particulares y también autónomas. Advierte que el Estado se concibe generalmente como una forma de la sociedad donde viven sujetos y ejercen diversas funciones en esta construcción. En esta estructura social es posible distinguir su relación con la masa y con la sociedad. Al respecto señala que la masa es una unidad social que posee una índole propia. En ella opera un contagio sin comprensión y de imitación involuntaria. No existe organización, cada individuo queda absorbido por su propia vivencia, dominada por una actitud totalmente diferente al de la comunidad y al de la sociedad. De cara a estos distingos, la autora despunta a especificar la estatilidad. Su fuente es Aristóteles en la Ética de Nicómaco, en el libro quinto, donde el estagirita subraya su lugar específico, comillas, un conjunto de personas se ha unido en una comunidad de vida para formar un todo que se baste a sí mismo, cierre comillas. Este concepto de autarquía la motiva a pensar en un equivalente más contemporáneo en el cual se resalte la autonomía del Estado, su autosuficiencia y se sitúe lejos de la anarquía. Piensa entonces en una noción de soberanía, de modo que las acciones y leyes tengan su fuente en ella misma. Vale decir que el ámbito de dominio del Estado no se encuentre sometido a ningún otro poder y en esta medida, tanto la iniciativa jurídica como el poder de obligar se encuentren vinculados. Así entonces, para el pensamiento steiniano, es posible hallar una equivalencia entre la estatilidad y la soberanía, ya que en cuanto un territorio alcance el estatus de Estado, podrá ejercerla sobre asuntos internos y externos. Ahora bien, pregunta, ¿una comunidad estatal puede perdurar sin la comunidad popular? Cierre de la pregunta. Ciertamente Stein las considera vinculadas, pero no idénticas, ya que un Estado no existe en función de un único pueblo. El Estado popular es una variante especial del Estado, pero no es el Estado por antonomasia. Es perfectamente posible que un conjunto de pueblos estén federados y unidos por un poder representativo de un todo estatal que los engloba y que de manera uniforme o diferenciada reglamente la vida de estos pueblos según ciertas orientaciones sin que por ello lesione la identidad de los mismos. Esto nos sugiere que la unidad estatal no siempre se encuentra ligada a la unidad de un solo pueblo, lo que implica que la administración estatal pueda tomar diversos enfoques para respetar las identidades de los diferentes pueblos. Según Stein, los individuos que componen el Estado constituyen una comunidad mediante alguna clase de vínculo comunitario que los una. Pero este vínculo no se considera como un elemento exigido por su estructura óntica. Estas distinciones demandan la presencia de un conjunto de personas para establecer un determinado tipo de relaciones para la existencia del Estado, dejando abierto cómo quieran estar entre sí. Por ende, para que exista un Estado y funcione significativamente, es necesario que los individuos interactúen y se relacionen de diversas maneras, lo que puede variar según su cultura, los valores y etcétera. Ahora, Stein destaca que estas relaciones e interacciones son esenciales para mantener la cooperación y la cohesión social dentro de un Estado, pues si se comparten valores e intereses, es más probable que todos colaboren en la construcción y el mantenimiento de la sociedad y del sistema estatal. Vínculo y comunidad estatal. En esta comprensión Stein da un paso más, ya que no es la estructura del Estado, sino la estructura de las personas espirituales la que permite explicitar que una entidad estatal se alce sobre el fundamento de una comunidad existente y enlace con un vínculo comunitario a las personas abarcadas por ella.
En este sentido, la comunidad estatal no es necesariamente la comunidad de un pueblo, aunque ciertos individuos puedan asociarse en una comunidad. Pensar en la estructura de las personas espirituales es valorar su capacidad para interactuar, de comunicarse, cooperar y establecer relaciones sociales. Por otra parte, la filósofa considera que el pueblo se distingue de las comunidades más estrechas, como la familia o el círculo de amigos, en cuanto el fundamento de la comunidad lo constituyen individuos completamente determinados, vinculados con toda su personalidad con la vida de la comunidad y que entran todos ellos en contacto personal los unos con los otros. Definitivamente es la naturaleza y organización intrínseca de las personas espirituales la que posibilita este proceso. Por familia entiende la comunidad de vida, fundamentada en la comunidad conyugal o en la consanguinidad, y por círculo de amigos, la comunidad de dos o más personas unidas y arraigadas en las cualidades personales de cada uno. Efectivamente, Stein considera que estas vinculaciones en comunidades más pequeñas son más personales y específicas en contraste con aquellas que por ser amplias y diversas pueden existir en tal comunidad estatal. Tras estos análisis, la autora sostiene que la comunidad popular se constituye de otro modo, abarcando una multiplicidad de individuos, los cuales se acogen sin tomar en cuenta cada una de sus personalidades. Así todo, cada vida personal disfruta de un espacio y los lazos que la vinculan con el pueblo pueden llegar a ser verdaderamente sólidos. Se trata de una comunidad amplia, la que para Stein ha de conservar todo lo que constituye a la comunidad, es decir, que circule una corriente de vida de la cual participen sus miembros y en ello se origine una conciencia comunitaria, abierta de quienes la componen. Por otra parte, la falta de contacto personal entre los miembros puede compensarse por una comunicación continua de solidaridad entre los elementos separados en el tiempo y en el espacio, ligados por vínculos de lealtad, como en cuanto a conciencia de pertenencia al pueblo y representándolo. Por lo tanto, constituyéndose con un carácter de pueblo del que incluso puede darse una cultura específica. Debido a estas estructuras, Stein evalúa si un Estado necesita al pueblo como fundamento. Veamos, si el pueblo, al tener derechos y deberes respecto al todo estatal y fuese el único vínculo entre los miembros pertenecientes, a semejante estructura le faltaría una justificación interna de su existencia, carecería de una sustancia específica. Para Stein se ven amenazadas la legalidad del Estado y la personalidad del pueblo cuando éstas se oponen, ya que existe el peligro de que uno o ambas desaparezcan. La filósofa acentúa que la mera existencia de un pueblo y su participación en el Estado no son suficientes para justificar la estructura del Estado. En esta argumentación, la armonía entre ambas entidades es crucial para evitar amenazas a su legalidad e identidad. Aún más, para la autora, la supresión de vínculos comunitarios disocia el pueblo y la patria. Estos razonamientos le permiten aseverar, por ejemplo, que si una población crece sin que aumente el territorio, las circunstancias económicas impulsan a una parte de la población a emigrar o colonizar otros espacios, comillas. Y esto lleva a la consecuencia de que la supresión o la reducción de los vínculos comunitarios con lo esencial del pueblo en su patria y la adaptación a nuevas condiciones de vida acarrean una modificación, cierre de comillas. En consecuencia, existe la probabilidad de que las nuevas circunstancias de vida a las que se expone un pueblo haga peligrar su unidad. Listo. Y por último, pensar al Estado significa que ella, en este análisis, distingue las diferentes funciones que asumen los individuos en el organismo del Estado. En cuanto son portadores específicos, cada uno de ellos realiza una tarea, una función particular. En ellos habita una conciencia de pertenencia, de entrega al conjunto en un sentido de deber, lo cual, sin embargo, es ignorado por la gran masa de ciudadanos. Lo decisivo de pensar al Estado, según la filósofa, es que cada persona viva igual que un miembro y ello sea entonces el criterio de su comportamiento. Se trata de un todo del que ellos son parte y lo decisivo es vivir como un integrante. Por el contrario, donde los cargos o la organización se encuentran en manos de intereses privados, allí se corta el nervio vital del Estado. Stein afirma, comillas, mientras que en el monarca se concentra la conciencia de la comunidad que mantiene unido al Estado,
vemos que en el despotismo se ha roto el vínculo comunitario que liga a los súbditos con el soberano. Stein manifiesta que la soberanía comprende a personas libres. Esta es una condición sine qua non del Estado, autoconstitución de una gran comunidad. Es interesante observar que Stein remite a la participación ciudadana como un elemento esencial de una democracia, la que debe estar en consonancia con las políticas y las decisiones del Estado para garantizar el bienestar y la independencia del país. Y debido a esta razón, sostiene que donde se encuentran presente y actuante el Estado, los ciudadanos no pueden mantener relaciones externas sin él. De ahí la importancia de que las disposiciones estatales que se determinan por medio de prescripciones, qué actos de sus ciudadanos sean vinculantes y cuáles no lo sean. Estas indagaciones y otras permiten a Stein distinguir la importancia de los actos libres que en su estructura particular están referidos a cada individuo. Sin embargo, la originalidad de la vida estatal requiere que el Estado exija tener una única cabeza. Y por último, les comparto las conclusiones a partir de 3 ideas básicas. En este recorrido he argumentado cómo las experiencias individuales, aunque diversas, cooperan en la formación de la vida comunitaria y cómo las formas de vinculación influyen en esta relación. Esta interdependencia encuentra su equivalente en la participación ciudadana, en la formación y en el funcionamiento del Estado. Ahora bien, esta interacción entre los individuos es fundamental para la existencia y el funcionamiento del Estado, el que a su vez manifiesta su capacidad para establecer y sostener valores comunitarios, interpretar a los individuos que la integran y garantizar su formación. Por último, en este sentido, la educación ciudadana actúa como cimiento, cultivando ciudadanos informados, comprometidos y conscientes de su papel en la conformación de una sociedad justa y cohesionada. En esta narrativa, el sentido de pertenencia no solo es un producto, sino también un motor que impulsa a las personas a contribuir al bienestar común, puesto que el desarrollo humano no es solo un logro individual. Esta noción de pertenencia va más allá de una mera afiliación, implica compromiso que se nutre de la satisfacción personal y del reconocimiento de derechos en la esfera laboral, política y social. Con esto termino. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a los 2 ponentes. Han sido, la verdad es que temáticas muy interesantes y sobre las cuales deberíamos reflexionar. A continuación se abre el turno de preguntas. Están recogiendo los papeles en los que se nos van a pasar todas las preguntas. A ver, la primera es para el doctor Alfonso. Le preguntan, ¿cómo procurar una formación católica en centros universitarios católicos cuando un gran número de profesores, perdón, cuando un gran número de alumnos no profesan la fe? Bueno, la pregunta es pertinente, ¿no? Y interesante. A ver, yo pienso, como les he dicho, tal vez mi especialidad es un poco el pensamiento educativo de los papas, ¿no? Y Francisco, el Papa Francisco habla de escuelas abiertas, podríamos hablar de universidades abiertas. O sea, una escuela católica yo creo que tiene que estar abierta a todo tipo de personas. Captemos la individualidad de estas personas. No se trata de hacer, lógicamente, y esta mañana precisamente en la comida lo estábamos hablando, ¿no? Edith Stein siempre hablaba del respeto hacia otras confesiones, hacia otras personas. Yo doy clases de doctrina social de la Iglesia a personas que son de religión musulmana o personas que vienen de Taiwán. Otros compañeros dan clases a personas que vienen de Taiwán que desde luego no profesan el cristianismo y tienen que recibir esta asignatura porque está dentro de los planes de estudio. Mi experiencia me dice que el perfil de una universidad católica no la da cómo entra el alumno, sino cómo sale. Y con esto no quiero decir que salgan todos católicos bautizados, con esto quiero decir que salgan con la razón abierta de la que estábamos hablando antes, que capten un poco
el centro, ¿no?, de la persona, que es lo que la Universidad Católica yo creo que tiene que hacer. Y siempre la individualidad nos va a hacer atender al caso personal de esta persona que no es católica por la razón que sea, pero yo creo que no depende el perfil de que sea católica o no de cómo viene el alumno, ¿no?, sino del trato que recibe ahí, de cómo está, cómo lo tratamos, cómo tratamos su individualidad, cómo lo respetamos. Yo creo que es lo que se me ocurre decir. Gracias. Muchas gracias. Y también para la doctora Eva, nos pregunta la misma persona, ¿por qué la masa no puede dar lugar a un nosotros? Bueno, Stein afirma que la masa no da un lugar a un nosotros porque ella generalmente no constituye un grupo. La masa no está cohesionada y por esa razón afirma que en esta situación no hay una nomenclatura de poder actuar libremente. Y eso es importantísimo. No hay actuación libre en la masa. Y por esa razón está en contraposición con la idea del núcleo vital de lo que significa una comunidad a nivel de relacionar y dar a luz un vínculo social y unitario. Muchas gracias. Me gustaría ahondar un poquito más en un comentario que acaba de hacer respondiendo a esa pregunta. ¿Qué quiere decir no hay libertad en la masa? Me gustaría que ahondara un poquito más en esa afirmación porque me ha parecido muy interesante y desde luego algo que como educadores yo creo que también debemos enfrentarnos a ello. Claro, yo creo que también el doctor Alfonso aquí puede ayudarme a responder la pregunta o a profundizarla, más bien dicho. La doctora Jadi Bello también va a hablar de la libertad, así que podemos también esperar qué nos va a decir ella. Y en referencia a la pregunta específica, bueno, la libertad se opone al sentido de la masa, porque en la masa, como les he mencionado, no hay una actuación del individuo. No hay actuación del individuo, hay una explosión de lo que significa un conjunto que Stein indica no participa esencialmente de lo que es el individuo en su actuación de libertad. Y por esa razón la libertad se constituye como un elemento principal de la antropología de Stein, la antropología steiniana. ¿Qué significa ser libre? Y esto nos lleva también a profundizar, por ejemplo, más allá de las actuaciones de los seres humanos, en el compromiso de lo que significa educar para la libertad. Y yo creo que ahí hay un acento importante que subrayar, pero que no agoto con lo que estoy diciendo, sino a mí me das más para pensar, me sugiere tu pregunta más para pensar que entregar una respuesta. Bueno, realmente creo que no tendría nada más que añadir, la profesora Eva lo ha respondido muy bien, ¿no? Es verdad que a la masa le falta la estructura, la cohesión, son yos individualizados que se juntan, gregarismos, y no puede haber, realmente no hay libertad ahí, ¿no? O sea, son diferentes yos que no están interconectados, son individuos que están juntos y que están dejados y que se dejan llevar un poco por la voz, ¿no?, del líder fácilmente. Entonces se va a las vísceras, no se va a la mente y por lo tanto no hay libertad, ¿no? Muchas gracias a los dos. Otra pregunta, fundamentalmente dirigida a la doctora Eva Reyes. ¿Es posible pensar en la vivencia de la comunidad desde una política liberal, entre paréntesis pone, de la idea de contrato social? Bueno, vaya pregunta. Pienso que cuando Stein se refiere… préstame la pregunta. Sí. Okay. Pienso que la pregunta por la vivencia de la comunidad desde una política liberal, podríamos nosotros aquí preguntarnos qué se está entendiendo por política liberal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que de alguna manera dice aquí la misma pregunta de la idea del contrato social? Tal vez sí, tal vez no, como responde Edith Stein, ¿ah? Ella suele ir desde una vía, va a la otra, si existen estas posibilidades, llega a esta afirmación,
si no existen estas otras, llega esta otra afirmación y allí concilia, no dando respuesta, sino más bien mirando el acento del fenómeno que allí se presenta. Me atrevo a decir que, claro, las vivencias de las comunidades están arraigadas a la política y tendríamos que revisar a nivel histórico y también a nivel del derecho qué importancia, pero también qué se entiende por este término adjetivo a lo que se dice aquí como política, a lo que se entiende como política liberal. Entonces, no basta solo desde una idea del contrato social, como el contrato desde la idea de todos para uno y de uno para todos, sino que de alguna manera tenga una relación de una vivencia de lo que significa el sujeto en un estadio de comunidad. Habría que revisar más bien la idea que subyace en esta idea de contrato social. Yo solo me arriesgo a decir lo que me nace preliminarmente, pero tendría que estudiar más lo que significa esta proyección del contrato social. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, lo primero de todo, da las gracias a ambos ponentes por sus reflexiones y por sus intervenciones. Y en este caso la pregunta sería más dirigida al profesor doctor Alfonso Martínez Carbonell. Le preguntan, para Edith Stein, ¿es necesario que el docente, el maestro, para hacerlo de forma justa, sea él mismo virtuoso? Y también le preguntan, ¿qué virtud sería la más necesaria para esta vocación? Muy sencilla la pregunta. Bueno, no, la pregunta es... Vale, yo creo que la respuesta es que sí. O sea, de la alta consideración que Edith Stein tiene del maestro, tiene que ser un hombre o una mujer cuajado en virtudes. ¿Cuál es la virtud? Yo creo que el obispo esta mañana nos lo ha dicho. Solamente el que ama educa, ¿no? La caridad, el estar motivado por el amor, yo creo que es la virtud más propia. Edith Stein decía que el educador por excelencia son los padres y por lo tanto el maestro debe tener un poco de padre y de madre y del cariño, la ternura con la que trata al alumno, ¿no? Y desde luego que yo creo que hemos hablado del alto concepto que tiene Edith Stein del maestro, o sea, de una persona que tiene que estar en la élite profesional, en la élite de la Iglesia, y por tanto tiene que ser un hombre también, un líder humano, ¿no? Una persona humano y espiritual. Y luego hay una cosa que tal vez antes en la ponencia he obviado, pero Edith Stein también habla que el maestro tiene que conocerse muy bien a sí mismo. Tiene que ser una persona que también tenga introspección, que sea capaz de... porque solamente así hará su encuentro profundo. O sea, si la primera persona que se tiene que captar a sí mismo es a él, conocerse a sí mismo, para que luego el encuentro sea profundo entre dos personas, ¿no? Entre el educando y él. Y entonces también en los centros educativos, en los centros de magisterio y de los grados de educación, dar tiempo para que el maestro se conozca a sí mismo, para que el futuro maestro se conozca a sí mismo, entre dentro de sí mismo, porque si no el encuentro será superficial. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para la profesora Eva. ¿Qué significa la solidaridad vivenciada y cómo se puede aplicar a la formación ciudadana en un contexto educativo? Bueno, para el doctor Alfonso también la pregunta. Interesante. Solidaridad vivenciada. En el fondo lo que está haciendo aquí Edith Stein es hablar de lo que significa caer en el sentido de lo que significa la vivencia, esta vivencia de ser solidario. No es solo una problematización a nivel teórico, sino lo que ella está pensando en esta solidaridad que se expresa en acciones, que se expresa en la praxis de una comunidad. ¿Y cómo se puede aplicar a esta formación ciudadana en un contexto educativo? Bueno, eso, como dice el profesor, el doctor Alfonso, parte desde el hogar.
Y el contexto educativo no es solo el colegio, no es solo la academia, el contexto educativo es un contexto en continuum que se parte desde el día que estamos llamados a la vida y que pienso termina ya el día de nuestra muerte. Y esta formación en este contexto a nivel de un desarrollo va relacionado con las personas con las cuales nos encontramos en la existencia, cómo vamos pensando desde la interioridad, cómo Stein también en esta perspectiva nos hace establecernos en un escenario donde el ser humano es el ser concreto el cual es llamado por Dios. Yo creo que aquí hay varias aristas de las cuales se podría sacar varios elementos. Formación ciudadana, ella no habla de una formación ciudadana como tal. Saco esos elementos al final, indicando que precisamente toda esta antropología o este desarrollo a nivel de estas obras sobre el Estado y un individuo y comunidad, lo que hacen es precisamente contribuir a pensar el bien común, el bienestar común y el desarrollo de la persona humana. Y por eso Edith Stein nos hace caer en cuenta que no es solo un logro del individuo, ¿ah? Este bienestar no es pensado en forma de vivencia, de solidaridad a nivel ciudadano, no es solo el logro de un individuo. Es desde el individuo, pero no es solo el logro de él. Entonces, yo creo que aquí hay varias perspectivas de las cuales nosotros podríamos vincular las esferas, por ejemplo, laborales, las esferas políticas, las esferas sociales, etcétera, cómo influyen en el sujeto mismo. Bueno, si alguien también tiene otra respuesta, podría también formularla. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta aquí dirigida al profesor Alfonso. ¿Cómo logra el formador o formadora captar la individualidad de sus estudiantes? Es una tarea para toda la vida. La formación tiene que ser permanente. Pero yo creo que si Edith Stein respondiera, diría empatía. Es decir, ese conocimiento casi intuitivo, ¿no? Que esa forma de conocer, dejándose tocar por lo que el alumno me está diciendo, ¿no? La empatía, ponerme en lugar del otro. Y yo creo que la experiencia, o sea, la clave de la educación del siglo XXI es la educación permanente y la educación para toda la vida. Y el estar constantemente formándose en eso y ejercitándote en eso, o sea, y lógicamente al principio pues será difícil, pero la práctica lo va haciendo, ¿no? Pero captar la individualidad es captar la esencia, es observar, es qué me está diciendo este alumno, es preguntarte a ti mismo cómo está este alumno, por qué está hoy triste, o por qué está, me refiero a un profesor de primaria, respecto a un alumno, ¿por qué este alumno está triste hoy? ¿No? Acercarme a él, preguntar, acompañar, importarme. Si yo tengo por esta persona interés, pues me ocupo de él. Si yo siento indiferencia, pues eso es lo contrario de captar la individualidad del otro, ¿no? Pero yo creo que ella hablaba mucho de la empatía como una forma pero yo creo que es empatía, acompañamiento, estar cerca, interesarme por el otro, y eso hemos dicho, la virtud más importante es la caridad, el amor. Por lo tanto, ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, ¿no? Un poco resumiendo, pero yo creo que van por ahí los tiros. Y luego tratar de penetrar en su interior. Y ahí Stein hablaba mucho de dar confianza, O sea, si tú tienes una conducta prepotente o una conducta altiva, el alumno se cerrará y entonces no captará ni la individualidad ni nada. Solamente dándole confianza al alumno, que el alumno se abra. Y eso es toda una técnica, y eso caeremos a veces 1000 veces y cometeremos errores, pero
Y para eso tenemos que formar a nuestros alumnos, hacer que el alumno se abra. Y cuando se abre el alumno, cuando percibe y toma confianza en el otro, en este caso en el maestro o la maestra. Muchísimas gracias. Esta pregunta, para cualquiera de los dos, pero me imagino que irá sobre todo dirigida a la doctora Eva. ¿Cuál es el sujeto de la vivencia comunitaria? Y incluye un comentario que... Bueno, el comentario dice, pareciera que en toda vivencia hay un sujeto. ¿Basta una vivencia común sin un sujeto que la sustente? Lo que nos ha dicho hasta ahora, el sujeto de la vivencia comunitaria parte desde ese yo individual. Y por lo tanto, aquí hay un elemento que es orgánicamente constitutivo de lo que significa esta vivencia en comunidad. Y por lo tanto, se trata de un sujeto libre. Volvemos a la antropología, a la cual Edith Stein siempre recurre, es su elemento en el fondo de retorno. Y este precisamente es un sujeto que la sustenta. Stein piensa, bueno, ¿puede haber una comunidad sin un sujeto? ¿Puede haber un Estado, por ejemplo, sin un sujeto? Son preguntas que de alguna manera pienso pueden responder a esta misma pregunta. Hay sujeto si hay vivencia, ¿de acuerdo? Hay vivencia porque hay sujeto, y siempre este sujeto viviendo en términos de alteridad, porque no se trata solo del yo individual, sino en una relación de intersubjetividad. Bueno, es lo que me atrevería a decir. Gracias. Un poco por terminar un poco respondiendo un poco a esta pregunta. Yo he hablado de Edith Stein y de ese proceso itinerario hablando siempre del individuo, ¿no? Y me he dejado un poquito a un lado la formación social, pero para ella es vital. O sea, el individuo no está solo. El individuo no es... captar la individualidad no significa este hombre como si fuera aislado de los otros, sino que lo concibe dentro de una comunidad, en donde hay más sujetos, donde hay más individuos. Entonces, para Edith Stein, la formación para la comunidad, sin que la comunidad absorba al individuo, porque por encima de la comunidad está la vocación sobrenatural, tiene que ser una clave también educativa. O sea, tenemos que formar para que el alumno contribuya al bien de la comunidad, que es el bien común, y el bien común es para... la doctrina social de la Iglesia la define como aquellas condiciones que debe haber en la sociedad para que cada uno se desarrolle como persona y logre, en definitiva, su vocación última. ¿Qué condiciones tenemos que tener? La sociedad entonces, el individuo no se diluye en la sociedad, sino que se constituye en sociedad precisamente para hacer más fácil su realización personal y ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, ella entiende que es clave en la educación para la comunidad, para el bien común, para construir juntos, para vincularnos. Hoy el gran problema de nuestras sociedades es precisamente la desvinculación, la falta de puntos de referencia comunes, de puntos de encuentro comunes. Yo creo que Edith Stein remozaría un poquito esta formación, ¿no? O sea, la importancia que tenemos de una formación que nos haga vincularnos unos a otros, que nos haga la ética. La clave de la educación del siglo XXI es la ética del cuidado, el cuidarnos unos a otros. En una situación como la que estamos viviendo de crisis antropológica, eso es una frase de Martin Buber, que precisamente era judío, o sea, el cuidarnos, el yo y el tú, que se miren a los ojos. Francisco dice, en la escuela tienen que mirarse entre ellos los alumnos, y cuando dice mirarse significa hacerse cargo unos de otros. Y esto es vital en la educación del siglo, por la situación que estamos viviendo de desvinculación, de aislamiento, de individualismo. La gente necesita sentirse vinculada y no sola. A esto me permito agregar, hay una pequeña obra de literatura que trabajamos con la profesora
María Teresa Stuben, que está aquí presente en primera línea, que es el Fausto de Goethe. Y allí nosotros miramos que precisamente cuando Stein hace referencia a esta obra y se fija en el personaje, que es Fausto, lo describe como un solus ipse, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también hay un elemento ético que recae sobre lo que significa el nivel de la convivencia humana. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que desea el solus ipse para realizarse? Y cómo en ello, en este caso, en la obra de literatura, es una mujer que lo puede solo salvar. Y eso también da una idea de complementariedad y como ella también lo describe, por ejemplo, en su texto sobre la mujer. Hablar del varón y de la mujer en una idea de mutualidad y de reciprocidad. Pero, bueno, me hace recordar a esta idea a partir de lo que dice el doctor Alfonso del Fausto de Goethe, como aquel que se alza solo y que no logra alcanzar su objetivo por esta misma razón. Muchas gracias. Y por último, me gustaría terminar con esta pregunta que yo creo que, bueno, igual que el resto, igual que sus ponencias, nos daría para charlas interminables, y es cómo tratar la libertad del educando, que al fin y al cabo se está formando como futuro educador, y las influencias sociales, ¿no? Esta persona lo relaciona con la propuesta o el plan de formación presentado. Muchas gracias. A ver si he entendido bien la pregunta, es cómo trabajar la libertad del individuo. Sí. Cómo tratar la libertad del educando que se forma como futuro educador, muy bien, o sea, y las influencias sociales. Vale, muy buena pregunta. A ver, lógicamente la libertad es presupuesto indispensable para la educación. La educación es en la libertad, para la libertad y desde la libertad. Si no hay libertad, no hay educación, hay presión, hay... Y recordad la anécdota que les he contado de Stein, ¿no? Cuando veía que la presión que su tío hacía sobre su hermana le crispaba, ¿no? Toda educación tiene que ser desde la libertad. La libertad en todos los agentes que intervienen en la educación. Libertad del alumno. Yo les digo a mis alumnos una frase que es esta. Estrés, que el estrés no deja de ser más que falta de libertad. O sea, sentirte ansiado, ansioso, presionado. Estrés y educación, mala combinación, les digo yo. Tranquilos, la libertad tiene que estar presente en todo el proceso educativo. Por eso la importancia de la vocación, porque la vocación es hacia donde tu impulso interior te lleva en libertad. Entonces, el maestro, el primer ejercicio de libertad en el acto educativo es la vocación del maestro, que responda libremente a esa vocación, libremente. Si no hay libertad, no hay educación. Hay presión, hay adoctrinamiento, hay, no sé, pero no hay educación. La libertad, por lo tanto, en el maestro, libertad en el educando, en aquel que tiene que sentirse libre, no presionado. A veces queremos que el alumno responda y el alumno tiene su tiempo. El respetar los tiempos, eso es libertad. Y libertad de los padres, de ahí la importancia de escoger el centro educativo, de ahí la importancia de dejarles a ellos que eduquen según sus convicciones. Libertad en el propio centro y en la dirección del centro a presentar su propio proyecto educativo y que los que vayan allí vayan en libertad. Y aunque no comulguen en todo, pero yo tengo, repito, alumnos que no comulgan con nuestro ideario, en el sentido de que no son católicos, pero son muy respetuosos. Lo que da el broche de oro, o lo que da el sello de un centro de educación católica, yo creo que es la finalidad con la que se constituye, la finalidad con la que quiere formar a sus alumnos, el modo de tratarlos, son muchas cosas. ¿Vale? Pero la libertad tiene que estar presente. Si no hay libertad, yo creo que no hay educación. Es en la libertad, desde la libertad, incluso para la libertad, para que el alumno un día
sea libre y vaya por estos mundos, como decía el poema de Gabriel Celaya que nos ha leído el obispo esta mañana, ¿no? Con una barca enarbolando, sin que tú lo sepas, la bandera que tú le has dado. Tú ya no lo verás partir, pero algo lleva de ti. Y él está haciendo el ejercicio en libertad, para que sea libre. Entonces la libertad tiene que estar presente en todo. Y este itinerario, lógicamente, es una propuesta, bueno, es una propuesta humilde y sencilla, que yo personalmente pienso que Edith Stein nos hace replantearnos muchas formas, la formación del profesorado en las universidades católicas especialmente, pero en todas, y la educación católica como lo estamos llevando. Esto solo para agregar algo muy pequeño, que cuando pensamos el ser del hombre a nivel óntico, pensar en este ser humano es pensar también desde su libertad. Es decir, pensar en el ser humano es pensar en él, en su ser, la libertad. No puede haber un esquema teórico en el cual se sostenga de que puede ser posible un hombre sin libertad. Es muy profundo, da para pensar, como diría Ricoeur. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias también a todos los que habéis venido.